Y sí, tenemos. Bien. Estoy grabando de vuelta, así queda el ejemplo grabado. ¿Se ve el ejemplo de curvas horizontales? Ahí sí. Perfecto. Bueno. Vamos a repasar primero un poco todas las fórmulas que vamos a utilizar en este caso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que calcular el radio de la curva con esta fórmula, radio igual a la velocidad al cuadrado dividido 127 veces el peralte más la fricción transversal. Después vamos a calcular la curva espiral, que tiene varias formas de calcular su longitud mínima. Como por comodidad, B de cubo, velocidad de directriz al cubo, dividido 28 veces RC, el radio de la curva. Por apariencia general, que se pueda transitar en 2 segundos, o sea, velocidad directriz dividido 1,8, que tiene que ser mayor a 30 metros. Por criterio de apariencia de borde, donde fijo un índice IB, y después veo cómo va variando el borde. De todas esas longitudes mínimas, elijo la más grande, y de la más grande elegida, la longitud máxima de mi curva horizontal es igual a 1,25 veces la longitud mínima. Puntos característicos de la curva espiral y que los vamos a necesitar es el ángulo de la espiral dado por la longitud de la espiral dividido 2 veces el radio de la curva. El puntal o disloque es la parte de la espiral que va por adelante de la curva circular, es la longitud de la espiral dividido 2. El puntal y disloque, el puntal es la K y el disloque es el P, es lo que se corre la curva circular por la presencia de la espiral. La podemos tener en función del ángulo θ, como θ LE por θ E sobre 12, o en función directamente, haciendo el reemplazo por lo que vale θ, como LE cuadrado sobre 24 RC. Las coordenadas del punto espiral circular va a tener coordenada X sobre la tangente igual a la longitud de la espiral, y coordenada Y sobre perpendicular a la tangente igual a θ E sobre 3 o LE al cuadrado sobre 6 RC. La tangente externa de esta curva compuesta va a ser radio más disloque por tangente del ángulo delta sobre 2 más K. La externa, la distancia entre el centro de curva y el vértice, va a ser R más disloque por la secante de delta 2 sobre de delta 2 menos R. Este es un resumen de todas las fórmulas que vamos a usar. Y los replanteos sobre la tangente de la curva espiral, vamos a decir que vamos a tomar un valor arbitrario de L. En función de esta L, con respecto a la LE, vamos a calcular el ángulo θ que sujeta esta L, con el LE, la longitud total de la espiral, y el ángulo total de θ E. O lo podremos expresar de esta forma en función de la longitud directamente. Y las coordenadas X e Y de cualquier segmento van a estar dadas por la XL por 1 menos θ cuadrado sobre 10 más, esto es una serie de Maclaurin del coseno, y el Y es igual a L por θ sobre 3 más, acá tengo otra serie de Maclaurin del seno. Acuérdense que los términos que siguen, las potencias siguen subiendo, y como θ es un ángulo muy chico, se puede despreciar, quedando L por 1 y L por θ sobre 3 directamente. Cuando terminamos de replantear la espiral, viene la circular a partir de ese punto. Entonces la circular seguimos tomando un valor de X a lo largo de la tangente, y el valor de Y va a salir con esta fórmula por Pitágoras, más el puntal. Esta es toda una recapitulación y para que tengan presente todas las fórmulas que van a intervenir
en este ejercicio. Se desea proyectar y replantear una curva horizontal partiendo de los siguientes datos. Velocidad directriz 120 km por hora, delta 100 grados, peralte al 6%, ruta 2+2, giro alrededor del borde interno de la mano. Entonces, vamos a empezar determinando el radio de la curva circular. Acá me quedó algo colgado. Para 120 km por hora, la flecha máxima es de 0,9. Acá me quedó un 0,8 colgado porque había puesto 130 antes. Haciendo esta cuenta, me da que es 755 metros de radio, con lo cual yo adopto 800 metros. Vamos a ver la curva espiral. La curva espiral, por comodidad, 120 kilómetros al cuadrado dividido 28 veces 800, me da 77 metros. Por el criterio de apariencia general, 120 sobre 1,8 me da 67 metros. Por el de apariencia de borde, y B es esto, este factor en por ciento, me está dando 0,3757. A, y la longitud de la espiral 3 está dada por AC por E sobre IB. Acá hay una aclaración. El AC este corresponde al ancho de carril siempre y cuando el giro se haga alrededor del eje de la ruta. Normalmente, muchas curvas, el giro se hacía alrededor del eje de la ruta. Nosotros estamos proponiendo un giro alrededor del borde interno. Entonces, este AC es la distancia entre el borde externo y el borde de giro. Como es una ruta 2+2, la distancia esa AC tienen que reemplazarla por 2 veces el ancho de carril. Por el 6% dividido este factor. Y les da que la longitud de la espiral 3 es de 115 metros. Con lo cual adoptamos la espiral en 115 y la longitud máxima en 145 metros. ¿Por qué estas posibilidades de cambio de espirales? Porque en algún momento van a tener problemas y juegan con estas longitudes y solucionan el problema. El cálculo que hicimos recién se puede hacer también con las tablas de Barnett, que están en el manual que se llama Atlas, ahí en los manuales que están subidos al aula virtual, o en el capítulo 3 de diseño geométrico, pueden encontrar tablas como estas, con pendientes máximas de peralte del 6%, 8% o 10%. Y velocidades desde 40 km por hora hasta 140 km por hora. Y los radios, fíjense ustedes, desde 250 metros hasta 11.000 metros de radio. O sea, 11.000 metros de radio casi es una curva, una recta. Fíjense que no tenemos en ningún punto hasta los 9.000 metros de radio tiene curva de espiral. Si no, ya no tiene mucho sentido. Si nosotros no tenemos calculadora, no nos acordamos de las fórmulas para calcular la longitud de la espiral y nos acordamos, sí, nos tenemos que acordar cómo calcular el radio de la curva. Entonces, en función de la velocidad y en función del radio, la tabla nos va otorgando el peralte máximo al que estamos trabajando. Fíjense que si la tabla es de peralte máximo de 6%,
pero si yo agrando el radio, mi peralte puede llegar hasta un 2,2 máximo. Y después puede llegar a un bombeo removido. El bombeo removido es cuando el peralte está hacia el lado de afuera de la curva, pero estamos hablando de 4 kilómetros de radio ya. Entonces, la tabla me da el peralte máximo que le puedo dar a la curva. Me marca la longitud mínima de la espiral. Y me marca el sobreancho que le corresponde a esta curva. También acá arriba me va a marcar para mi velocidad directriz de 120 km por hora, la velocidad de marcha media es de 98 km por hora, el radio mínimo absoluto es de 755 metros y el radio mínimo deseable de 1270 metros. O sea, si yo quisiera trabajar cómodo, podría buscar una curva de 1300 metros y trabajar con estos valores que están acá. Resumiendo lo que está en la tabla, podemos concluir que para la velocidad de 120 kilómetros y un radio de 800, la velocidad media de marcha 98, radio mínimo absoluto 750, mínimo deseable 1270, longitud de la espiral mínima 75 metros, peralte 6%, sobre ancho 0,50. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O voy muy rápido? Vamos bien, profe. Bien. Ahora. Tenemos que determinar ahora el ángulo que forma la espiral. O sea, la espiral, el ángulo θ, se define como la espiral dividida 2 veces el radio de la curva. O sea, 115 dividido 2 veces por 800, θ me da en radianes 0,072, en sexagesimal 4 grados 7 minutos 5,28 segundos. Determino con este ángulo θ el ángulo de la circular, el ángulo propio que sostiene la circular, que va a ser como el delta del vértice, el ángulo de deflexión, menos 2 veces el ángulo θ. O sea, mi ángulo de la circular va a ser 91 grados, 45 minutos, 49,43 segundos. Expresado en sexagesimal, expresado en radianes, 1,60, 15, 79. La longitud de la curva total va a ser la longitud de la circular más 2 veces la longitud de la espiral. La longitud de la circular va a ser el radio por el ángulo θ de la circular en radianes, más 2 por 115 me va a dar 1511 metros con 26 centímetros. Acá hay que tener cuidado con una cosa. Hay que tratar de que estas curvas, si bien los radios amplios son más cómodos, más seguros, pero que esta longitud total no supere los 3.500 metros, porque si no le da la impresión al conductor que la curva no se termina nunca, que se la pasa girando más de 3 kilómetros, parece que no se terminará nunca. Entonces hay que acotarla en ese aspecto. Vamos a calcular el K, o sea, el puntal es la longitud de la espiral dividido 2, 160 metros. Acá se deslizó otro error, esta era 115. El puntal es 0,69 metros. Fíjense que el disloque, fíjense que estos valores son chicos con respecto a los demás. O sea, el disloque es muy chico y lo que se va separando la espiral de la tangente son valores chicos en realidad. Mi tangente
800 más 0,69 por la tangente de 100 dividido 2 más 57,5. Corrijan esto, acá va 115 y acá va 57,5, porque acá está puesto 57,5. Y la tangente espiral entonces queda como 1011,73 metros. La externa, RC más P por la secante delta sobre 2 menos R, 445,65 metros. Bien, y ahora vamos a empezar con el replanteo de las curvas, de las dos curvas. ¿Y cuántos replanteos conocían de la curva circular? Una no era abscisa y ordenada sobre la tangente. Uno es ese, otro. Había 4 métodos para replantear una curva circular. ¿Cuáles eran? Geotopografía, chicos. Muchachos, chicas. Lo estaríamos recordando claramente. Exactamente, Lauro. A ver, era replanteo, abscisas y ordenadas sobre la tangente, como dijo Guido, está bien. Replanteo, abscisas y ordenadas sobre la cuerda. Ángulo de deflexión. Ángulos de deflexión, muy bien. Y después había un método de relleno para cuando no teníamos suficientes puntos, que era el relleno del cuarto de flecha. Pero, más que nada, el replanteo sobre la tangente y sobre la cuerda. ¿Qué pasa? Si ustedes miran, ahora estoy mirando el paisaje que tienen en pantalla ustedes, ¿no? Que es una ruta. Si, por ejemplo, en esta curva, quieren replantear sobre la cuerda, me parece que se van a ir al precipicio. Entonces, a veces se hace más práctico replantear sobre la tangente. Por otro lado, nosotros estamos replanteando siempre el eje de calzada para que los puntos queden adentro, ¿no? Pero es más fácil, si yo tengo que replantear, por ejemplo, esta otra curva, tengo que replantear la cuerda, acá tengo que pasar por una montaña y se hace incómoda. Y la tangente nos van a dar la posibilidad de materializar o determinar los puntos y poder replantearla. En este caso de las vías, la tangente va a ser la más cómoda que la cuerda para replantear las curvas. Aparte, tanto la espiral como la circular la podemos replantear de las dos formas, pero la espiral no, la espiral se replantea sobre la tangente. Entonces, para darle una continuidad al replanteo, es conveniente encarar un replanteo sobre la tangente. Para eso, con este grafiquito, en el inicio de curva, vamos a poner un eje tangente a mi espiral y el eje Y perpendicular a este eje,
y a medida que me vaya corriendo en abscisas, voy a sacar las ordenadas de la curva propiamente dicha. Para eso, yo voy a tomar una longitud L sobre mi curva, que está indicada acá. La longitud L va a corresponder con una ordenada I, que va a tener un ángulo que se materializa acá en este punto, con un valor de θ cualquiera. Esta L corresponde a un θ que está en este vértice. Y este θ está relacionado con el θ E y con el LE, o sea, la longitud total de la espiral, y el ángulo θE, el ángulo total de la espiral, con esta fórmula. La longitud de este segmento que yo quiero materializar, dividida la longitud total de mi espiral, elevado al cuadrado por el θE. O su equivalente sin usar el θE y usando nada más que las longitudes del segmento. Puedo usar esta o puedo usar esta. Es indistinto. Confeccionamos la tabla. Le doy valores a la longitud de mi espiral. Le doy valores al ángulo θ. Le doy valores calculo los valores de X, calculo los valores de Y. Y represento mi curva. La curva circular, desde un ángulo mayor al θE hasta un ángulo igual a delta sobre 2, en este caso 50. El valor X de esa curva sobre la tangente va a ser el puntal más el radio por el seno de alfa. El X máximo, acá se me fue un 0, son 800, va a ser 670 metros. El I va a ser el radio por 1 menos el coseno de alfa más el disloque. El I máximo va a ser 286 metros. El replanteo teniendo la coordenada X y aplicando esta fórmula puedo armar mi tabla y represento mi curva circular. Tendría que representar las dos curvas entrelazadas, la espiral de recién con la circular de ahora. Cuando terminamos cuando en el plano de vialidad tenemos que volcar una curva circular horizontal, nos van a pedir que al lado de la curva pongamos un cuadro como este. ¿Qué significa esta curva? La curva B3 en la progresiva del vértice tanto, las coordenadas del vértice en X y en Y son coordenadas planimétricas estas, del inicio de curva, del principio de curva. El ángulo alfa, el ángulo delta, el radio de la curva, la longitud de la espiral, la dimensión de la tangente externa, la dirección de la externa, el desarrollo de la curva, el peralte y el sobreancho. O sea, todo esto hay que ponerlo al lado de mi curva, mi plano de curva horizontal. ¿Quedó claro? En el plano se dibujan la espiral y la circular juntas. En el plano se dibujan la espiral y la circular juntas. Lo que pasa es que cuando vos dibujás juntas,
Vos fíjate que este plano, por ejemplo, este esquema que está sacado de la planilla del Excel, te lleva hasta 300 metros, de 0 a 300 metros. Si el anterior te lleva, el de la espiral, te lleva como máximo a 1,92 m. Entonces, cuando vos las dibujás juntas, se pierde la espiral en la circular, en el plano de la circular. Por eso por ahí conviene dibujarlas juntas y después hacer un detalle del replanteo de la espiral. Está bien. Bien, hasta acá una curva horizontal. ¿Tuvieron algún problema? ¿Les quedó alguna duda? No, en principio se entiende. No. Bien. El trabajo práctico involucra una curva espiral, una curva horizontal como esta que vimos recién, pero dos curvas que tienen complicaciones. Y se pide como final el replanteo de la curva horizontal correspondiente, que es lo que vimos en estas últimas dos proyecciones. Ahora bien, ustedes están haciendo este trabajo práctico y se encuentran con obstáculos o con problemas. ¿Van a terminar de calcular el replanteo para decir que no sirve la curva que hicieron? No. Lo detectas antes, ¿no? Bien, vamos a ver el primer caso de las situaciones típicas. Tengo una tangente, tengo otra tangente, tengo el vértice, el ángulo de deflexión. E imaginen que lo que era una ruta ahora es un río y tengo dos puentes. Se ponen a hacer la curva horizontal. Se ponen a hacer todos los cálculos. ¿Qué tienen que mirar antes de llegar al replanteo? Que no me quede la curva dentro del puente. Exactamente, que no te quede la curva dentro del puente. ¿Y qué parámetros tengo que revisar para que tu curva no te quede dentro del puente? Ahí lo importante no va a ser la longitud. Sería, Sí, dale. Lo que dijo ella, que no pase esto. Eso no tiene que pasar. Entonces, arranquemos de vuelta. Borramos esto. No hay que fijarse en el principio y en el final. ¿De ¿En qué quién? punto caen? De la curva. ¿Y cómo es el principio y final de curva? Teniendo la ubicación del Tangente vértice, del motor. midiendo la tangente externa, ¿es? Exactamente. O sea, No te ruido. o sea, la tangente externa que es la que va desde acá hasta acá, no tiene que ser mayor al ingreso al puente. Estamos todos de acuerdo, esa es la solución. O sea, ustedes plantean el radio de curva, plantean la longitud de la espiral, conocen el ángulo θ,
Y a partir de θ conocen el puntal K y conocen el disloque P. Antes de seguir, ahí mismo tienen que calcular la tangente. Y con la tangente verificar que la distancia a esos puentes no sea, que la tangente que no sea más grande que la distancia a esos puentes. En este caso son dos, puede ser uno solo y es lo mismo. Si la tangente me da que es más grande que la distancia a esos puentes, ¿cuáles son las soluciones que pueden adoptar? Correr el vértice. ¿Eh? Habría que correr el vértice. Hay soluciones previas a correr el vértice. No puedo cambiar el ángulo. ¿Eh? No puedo cambiar el ángulo ese del ahí. Pues, vamos a decir que no, que los puentes no se pueden correr porque si no van a salir muy caros. Una puede ser achicar el radio, pero aumentar el peralte. Aumentar el peralte es una que al aumentar el peralte achicas el radio. ¿Está? Esa es una solución factible. Traten de tocar la velocidad en último momento. Los cambios de trazado valen. El tocar la velocidad, no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no quedase otra, bueno, las tocamos. Pero si quedan posibilidades de diseño que se puedan cambiar para dar una seguridad mejor, toquemos el diseño antes que la velocidad. Bien, o sea, acá se tienen que fijar en la tangente. Muy bien. Siguiente situación. Tengo mis dos tangentes, el vértice, el ángulo de deflexión y tengo un monumento histórico. ¿Qué tengo que analizar ahora que no pase antes de que replantear mi curva? Y Que la básicamente no externa hacer. no llega al monumento. ¿Cómo? A ver, vos me dijiste algo, Miguel, y esta chica me dijo algo, pues se me fue. Lucía, vos hacías otro comentario. No, yo decía que no pasar por arriba del monumento. Sí, más vale. No, yo decía, con el valor, yo puedo tener el valor de la externa, ver que bueno, que esa distancia no sea mayor a la ubicación a la distancia que tengo del vértice al monumento. Perfecto. O sea, vos decís que yo puedo trazar mi curva así. ¿Está? Eso es lo que decías. Sí, o sea, si la externa verifica, sí. También podría ser esta otra. O sea, en este caso, si no Depende, tengo... si acá no están los... ¿Cómo, Miguel? Se puede el azul. No te entendí lo que dijiste, se cortó. ¿Se les puede dar otra cosa? Vamos a borrar esta situación. ¿Se les puede dar otra cosa? Pero no entendí qué tendría que verificar ahí entonces. O La sea, externa. ¿cómo verificas que te quede dentro, o sea, que te quede en ese rango donde dibujo la curva? Yo tengo la curva acá.
La externa es esta distancia. Entonces tengo que verificar que la externa no sea mayor que la distancia que yo tengo al monumento histórico. Ah, está bien. ¿Está bien? Ok. Les voy a dar la situación del práctico, así ya la tienen. En el práctico tienen esta situación. Tienen dos monumentos históricos. Entonces, sí o sí, la curva tiene que pasar por ahí. O sea, la externa, Va a tener el Igual. valor que vuelvo va a a tener decir, que tener un valor preciso, digamos. es esta distancia, va a tener que estar entre la distancia más chica al monumento histórico y la distancia más grande. La curva tiene que pasar por el medio de los dos. Eso lo tienen que verificar y corregir antes de empezar a replantear. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Vamos al tercer caso. Tercer caso. Tangente, tangente, vértice 1, delta 1, otra tangente, vértice 2, delta 2. Parecido al camino sinuoso de la otra vez. ¿Qué tienen que analizar? Que no se superpongan las curvas. Que no se superpongan las curvas. Muy bien, o sea que si mis curvas son esta y esta, estoy en problemas. ¿Qué es lo que tengo que verificar entonces? Para que no se superpongan las curvas, ¿qué tengo que verificar? Que no la suma de supere las la mitad tangentes entre la no 1 y sea la 2. mayor a la distancia entre vértices. Bien. ¿Quién era el otro que estaba hablando? Axel. Yo, Axel. ¿Eh? Yo, Axel. ¿Qué decías? De que no supere la mitad entre la distancia B1 y B2. Perfecto. O sea, suman las dos tangentes, calculan las dos curvas con el ángulo correspondiente, calculan sus tangentes y verifican que no estén, que la suma de las dos tangentes no supere la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. Perfecto. Si supera, ¿cómo la mejoramos? Acá hay situaciones más económicas y algunas más caras, pero bueno. Con Peraltes. Con Peraltes es uno, podemos hacer. El primer intento es con Peraltes, muy bien. ¿Qué más? Como hicimos en las verticales de desplazar una de las curvas. Perfecto, esa es la otra solución. O sea, por ejemplo, tracemos una línea así. Ya fíjense que la tangente entre el vértice 1 y el vértice 2', que está acá, es más larga que esta que tienen acá. ¿No? O sea, ya tengo una ganancia. Segunda ganancia, este ángulo es más chico que este. Entonces, la segunda ganancia. Al ser el ángulo más chico, las curvas
son más cortas. ¿Está entendido? Acá en este caso, lo que yo les voy a dar son coordenadas del vértice X e Y. Esto es una poligonal, está en el plano. O sea, yo le doy la coordenada XY del vértice 1, XY del vértice 2, y a partir de alguno de los dos trazan una nueva recta, identifican este punto y este nuevo ángulo y lo verifican en ese lugar. Antes de llegar a esto, si con el peralte se soluciona, bien. Si no, bueno, vamos a esto. Independientemente de esto, lo pueden... Es una alternativa para que puedan, que las dos tangentes no se toquen. Una cosa que no les dije en curvas verticales es que yo, si bien determino la recta que cumple en esta posición, yo podría trazar una recta paralela. O sea, la determino en esta posición, pero después, ¿dónde la ubico yo? La puedo ubicar en varios lugares. Puedo ubicar una recta que en vez de partir del vértice 1, parta del vértice 2, o que en vez de partir de un vértice y de otro, parta del medio. Las rectas van a ser paralelas, cualquiera de las tres cumple con la condición de que las curvas entran. Lo que después me va a condicionar es lo que vimos hoy, que es el movimiento de suelo. Cuál de las tres rectas me conviene más para el movimiento de suelo, y esto vale para las curvas horizontales como para las curvas verticales. La del medio. No sé, eso depende de la topografía. Pero, perdón, ¿la recta naranja y la roja son paralelas? No, Entonces la que está más abajo no me serviría, ¿por qué? ¿o sí? ¿Y porque la distancia no es menor? Sí, tenés razón. Bueno, hacia arriba. No necesariamente son paralelas esas rectas, está bien. Acá yo tengo esta recta de acá que parte del vértice 2, es más corta que esta. O sea, si yo estoy buscando que sea más larga, la voy estirando para allá. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Con esto terminamos el tema de los ejemplos. Esto, lo que vimos acá, es lo que tiene el trabajo práctico. Antes de subirlo a esta presentación, le voy a hacer las correcciones que hay que hacerle, porque le encontré, aparte de los errores que les anoté a ustedes, les encontré más. Así que les voy a subir bien hecha. Y así la pueden tener como guía. ¿Alguna duda? Por ahora nada. Por ahora no. Bueno, listo. Entonces, el trabajo práctico ya está subido al aula. Está disponible. Son 3 ejercicios. Bueno, uno es este, que por ahí tienen que estudiarlo un poco más. No se olviden siempre de poner las conclusiones. ¿Qué pasa en la medida que van haciendo los cambios o las mejoras? ¿Qué van apreciando? ¿Está? Y cuando tengan que entregar este trabajo práctico, que va a ser en 2 semanas, creo que es el 30 de septiembre, tomaremos el parcialito de todo lo que es diseño, desde las distancias visuales de detención en adelante. Profe, la semana que viene no tenemos clase, ¿igual se entrega el 30 o es el 7? Y es por la clase de consulta. Sí. Bueno, dejémoslo para el 8. El 30 la clase de consulta. ¿30?
El 7. Sí, 7 u 8, como La es. semana que viene no hay. ¿Eh? sí, 7. Perfecto. Perdón, ¿por qué la semana que viene no hay clase? Hay exámenes acá, Axel. Semana de Ah, finales. ok, ok. Cada 2 días de final. Finales. Vale. Entonces acá Gracias. no tenemos clase. Profe, Sí, le hago una consulta. sí, La semana que viene no tenemos clase. no. La próxima hay fecha de parciales, ¿no? Dijo. Cuando entreguen este práctico iba a ser el 1 de octubre, se pasó para el 7. El 7 sería parcialito de este TP, Desde todo diseño. de todo diseño. Inclusive lo de hoy. Bueno, fenómeno, gracias, Inge. Diseño geométrico, los de movimiento de suelos no. Ah, diseño. Bueno, gracias. De nada. Bien, nos vemos entonces en 15 días. Bueno, profe, buena semana. Hasta luego. Buena semana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.